¿Cómo devolverle la esperanza y los sueños a tu empresa? Si eres un empresario, este tema te va a parecer relevante. Soy Ignacio Ortiz. Bienvenidos a su programa Empresario Comprometido, Resultados Reales. Como todos los martes, para mí es un gusto tener en este panel de discusión, porque así queremos tener la conversación el día de hoy, a Jairo Lizarazo, que nos saluda desde la Ciudad de México, y Andrés Vergara, que repite nuevamente. Un gusto enorme tenerte, Andrés, desde Chile en este momento. Sabemos que hay una diferencia en el horario y en realidad apreciamos mucho tu disposición para compartir lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, a mí me gustaría empezar compartiendo que, desde luego, todas las empresas tienen una función que es preponderante en las economías de los países del mundo. Y los sueños que yo mencioné hace rato, pues en realidad no son de las empresas, porque son intangibles, son algún objeto que tuvimos como sociedad inventar para activar la economía. Quien en realidad tienen los sueños son los dueños de negocio, las personas que, como los que estamos conectados el día de hoy, en algún momento tuvimos la intención de emprender, o heredamos un negocio, o estamos haciendo una actividad productiva, y en realidad quienes tienen sueños son las personas, y las personas que tienen la posibilidad de tener una empresa, pues son las que seguramente tienen un sueño de cómo llevar a su empresa al más alto nivel. Y poniendo de contexto lo que conversábamos la vez pasada, estamos ya percibiendo una reactivación económica por la razón que todos sabemos, pero aún así hay bastantes cosas por hacer. Entonces, yo empezaría preguntando a Andrés y después Jairo. Me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo devolverle la esperanza y los sueños a las empresas? Andrés, ¿qué opinas? Hola, primero que todo, muchachos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Acá son las 22:03, estamos con 3 horas más. ¿Cómo volver? Primero, creo yo que como dueño de negocio, tener la convicción de que tenemos que entender que, independientemente de lo que pase en el entorno, la responsabilidad tuya como dueño de negocio de poder sacar los mejores frutos adelante es precisamente tuya. No es del gobierno, ni el vecino, ni el competidor, ni de otra empresa. Es tuya. Por lo tanto, tú como dueño de negocio primero tienes que convencerte de que tienes las herramientas y tienes el espíritu de poder salir adelante. Gracias, muy relevante comentario. ¿Con qué complementarías, Jairo? Pues primero que todo, buenas noches, qué gusto estar otra vez acá, como todos los martes. Qué bueno que nos acompañen en este programa Empresario Comprometido, Resultados Reales. Y precisamente quiero mencionar que parte del nombre del programa es el inicio de mirar el mundo y el futuro con más esperanza, de ser responsable. Algo que ya lo mencionó Andrés. Creo muchísimo en que todos tengamos una, llamemos, autorresponsabilidad por el futuro de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, y por no decir obviamente de nuestra vida y de todos los que colaboran. Entonces, yo creo que en este momentico todos estamos sintiendo, Ignacio, algo de insatisfacción, y creo que ese debe ser el primer motor que enciendan, que efectivamente sean conscientes que hay una insatisfacción para poder empezar a plantear algo diferente. Es decir, está en nosotros esa esperanza. Claramente los clientes nos pueden empujar, claramente el mercado nos puede empujar, pero como empresarios, y esa es una característica propia de todo emprendedor, es que los inconvenientes están para ser superados. Esa es una doctrina, una filosofía que tenemos todos los emprendedores. Entonces, hoy más que nunca, inicio por esto, Nacho, que está en nosotros el iniciar el cambio. La esperanza inicia por nosotros. Si el dueño no la tiene, la verdad, no hay mucho por hacer. Hay que verla. Así es. Entonces hay que hacer un ejercicio de autorreflexión que nos permita saber dónde estamos parados hoy, tanto a nivel personal como en el momento de nuestras empresas, porque en la medida que soy plenamente consciente de quién soy, de dónde estoy, estaremos en la posibilidad de definir ahora sí cuáles son los sueños y planes que yo tengo para mi empresa en el futuro. Puedo dejarme arrastrar por la corriente pensando de manera optimista de que
esto va a mejorar, lo peor ya pasó, el mercado va a reactivar, mis clientes van a llegar solos y voy a recuperar esta situación que yo tenía hasta antes de esta situación de pandemia, y desde luego que es una posibilidad. Cada quien toma sus propias decisiones, o puedo también como dueño del negocio tomar la decisión de empezar a hacer algo diferente para alcanzar esos sueños que yo pueda plantearme en mi empresa. ¿Cuántas de las grandes empresas, Jairo, Andrés, empezaron siendo pequeñas? Afortunadamente vivimos ahora en una era digital que tenemos acceso a bastante información, pero créanme que se les ocurra, la empresa que se nos venga a la mente seguramente empezó siendo pequeña y dependió del tamaño de los sueños de su dueño, del empresario, de aquel que tuvo en su momento la intención de emprender, tomar las decisiones correctas para llevar a puerto, o a buen puerto, como se dice en México, estas consecución o el logro de las metas que cada persona se pone en su recorrido hacia el éxito. Y antes de pasarle la oportunidad de seguir profundizando sobre este tema, quiero comentar un comentario que nos pone Fernanda Carrión en el chat. Fernanda, muchas gracias. Dice, buenas noches, listos para escucharlos como cada martes, temas bastante interesantes para nuestro crecimiento. Muchas gracias, Fer, por conectarte como semana a semana. Y entonces el tema que yo quiero poner sobre la mesa ahora, Andrés, Jairo, es cómo en la medida que la gente tiene sueños, eso tiene que ir ligado también hacia un nivel de profesionalización o de preparación que se traduce, si queremos ponerlo en temas simples, en educación, ¿sí? Que tenga que ver cómo como dueño de negocio yo tengo mejores herramientas que me permitan ir creciendo junto con mi pyme. Entonces les hago esta pregunta a Andrés, a Jairo y a las personas que nos escuchan, ya sea en la transmisión en vivo o que lo van a ver en la repetición. ¿Qué tan relevante, Andrés, será el tema de educación para los empresarios? Muy relevante, pero primero, querido Nacho, yo quiero que los empresarios también reflexionemos en lo siguiente. Para mí, el emprendedor es un poco la paradoja que se encuentra muchas veces el alcohólico, que el alcohólico muchas veces no quiere entender que necesariamente necesita apoyo, y muchas veces los emprendedores tú le planteas lo siguiente, le dicen, mira, ¿cómo está tu negocio? Y el emprendedor le echa la culpa a todo su equipo, le echa la culpa a los sistemas, le echa la culpa al gobierno. Entonces la pregunta es, primero, tú como emprendedor, ¿estás claro que definitivamente para poder lograr mejores resultados en tu negocio necesitas ayuda? Eso, primero que todo, es un análisis que cada emprendedor se tiene que hacer. Porque lo que no puede pasar es que un emprendedor efectivamente termine culpando al resto y no se termine haciendo un examen de conciencia y entender de que para que tu negocio pueda lograr los grandes resultados, primero tienes que partir tú desde la cabeza y entregarle al resto de los componentes de tu equipo cuál es el mapa de ruta que tú vas a definir como empresa. Entonces, la educación es fundamental, pero un tema que también se complementa muy bien es que el dueño de negocio tiene que entender de que si sigue haciendo más de lo mismo, no puede esperar tener resultados distintos. Frase famosa de Albert Einstein, ¿no? Discúlpame, Jairo, frase famosa de Albert Einstein que justamente decía, sinónimo de la locura es pretender obtener resultados diferentes y siempre hago lo mismo. Entonces, muy relevante, y ahora sí, te cedo la palabra, Jairo, disculpa la interrupción. ¿Qué opinas al respecto? No, precisamente me gusta eso que plantea Andrés, porque yo creo que era lo que hablaba al inicio de la autorresponsabilidad. Es decir, todos tenemos que ser conscientes de qué es lo que está moviendo en este momentico, y que si bien yo hubiese estado mejor preparado para afrontar crisis, que nadie la esperaba, yo no creo que en este momentico nadie la esperaba, pero sí podía estar mucho más preparado para saber qué camino tomar en el caso de yo hubiese tomado direcciones diferentes. Pero el punto es, entonces, ¿qué hacer? Ahí es donde viene el punto tuyo de la educación. O sea, tenemos que aprender a hacer mucho más con menos, pero sobre todo entender qué riesgos tiene mi negocio. Y eso es parte de esta educación, parte de nuestro modelo con que debimos llegar a nuestro negocio, y que
yo lo resumo en una frase, es: la vida es un espejo. La mentalidad nuestra es la que guía, es la que nos guía. La mentalidad, somos el reflejo de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿cómo educo esta mente? ¿Cómo educo estas habilidades? ¿Cómo obtengo estas habilidades? Preparándome. Y ahí es donde aplica muy bien lo que tú dices de la educación, que es el eje principal con que toda persona, no necesariamente los empresarios, Nacho y Andrés, toda persona en su crecimiento natural a través de la vida tiene que ir creciendo. Y solamente no es a punta de golpes, como algunos lo ven, sino es a punta de formarse inteligentemente, de aprender, de saber dónde debo mejorar y aprender una solución para crecer al respecto. Totalmente de acuerdo, y creo que coincidimos en lo relevante que es el modelo o el proceso de educación que inicia, pero al parecer no debería tener fin, ¿sí? Ahondando un poquito más en el tema, sabemos que pueden existir modelos en términos simplistas de educación, formales o informales, ¿sí? Formales que tienen que ver con esta oferta educativa que la mayoría de los países tienen en cuanto a tener una educación primaria, una educación secundaria o como se llame en sus países, hasta instituciones formales como universidades que ayudan en este proceso de educación de formación, ¿sí? Y no hay que olvidar que en realidad si ese proceso nunca termina y cada quien toma la decisión de cuándo decide hacerlo, el terminar una licenciatura al día de hoy ya no es suficiente. El tener un posgrado o 2 posgrados posiblemente ya no sea suficiente, va a depender de los planes que cada quien quiera tener en su vida, y eso va aunado a sistemas de educación que pueden ser informales, que de nada demeritan en ciertas ocasiones mi proceso de formación. Por eso están los libros, por eso hay tanto contenido ahorita que se comparte en redes, y cada quien deberá tomar la decisión si todos los días quiere continuar con este proceso de ser mejores personas a través de educación. Entonces, ¿cómo podemos profundizar más respecto a la relevancia que tiene la educación en el proceso de profesionalización de los dueños de pequeñas y medianas empresas, Andrés? Bueno, tenemos una comunidad que en un rato más vamos a conversar, pero yo les quiero también, muchachos, comentar lo siguiente. Es una reflexión que le quiero manifestar a quienes están participando en el programa. ¿Cuántas personas en el mundo, en porcentaje, serán emprendedores? Y yo les pregunto, ¿cuántas universidades enseñan de emprendimiento? Entonces, el tema es el siguiente, que a nosotros, a nadie nos ha enseñado a emprender, y probablemente la gran mayoría de emprendedores, y me incluyo, fracasé en algún momento. Entonces, lo interesante de este tema es que efectivamente no existen muchas herramientas que estén a la mano para que los emprendedores puedan lograr mejores resultados. Y eso tiene que ver un poco con esta propuesta de que en algún momento le vamos a comentar, que es precisamente formar una propuesta para que los emprendedores de esta comunidad puedan tener herramientas que sean muy fáciles de poder resolver y que puedan aclarar cada una de las dudas para que precisamente tú, que eres emprendedor, puedas tener mejores resultados. Pero quiero ahí invitar al querido Jairo a que nos comente qué propuestas tiene para los emprendedores de Latinoamérica. Sí. Bueno, yo hoy estoy rebelde y quiero profundizar aún más en lo que acabas de decir, querido Andrés, porque creo que esto es vital. Mire, yo creo que parte, esto que tú decías y que todo el mundo siente es, yo estoy metido en un problema, ¿ahora qué hago? Yo creo que hay que partir primero de ser consciente de que la situación no es la que este emprendedor quiere. Esa es la primera cosa. Suena muy obvio, pero no todo el mundo se autoexplica, todo el mundo se dice, no, es que así debe ser, es que es la pandemia, no, a ver, señores, ¿y sabes cómo es que podemos tener claro eso? Teniéndome una visión a dónde quiero llegar. Si usted no se pone una visión, esta sensación de que está pegado, de que el negocio no arranca, pues te vas a quedar siempre ahí metido, porque tienes que tener un norte mayor que te diga efectivamente que tienes que salir de ahí. Eso primero, no es tan fácil, parecería obvio, pero tienes que sentir que efectivamente
tienes que hacer algo diferente. ¿Y cómo sabes que haces algo diferente? Porque sabes a dónde quieres llegar y no estás ahí todavía. Como emprendedor, quiero lograr, mi empresa debe estar esto. Todo eso es claro. Y eso solo es viable cuando dices, es que mi sueño es que mi empresa sea esto, alcance aquello. Segundo paso, saber qué empezar a hacer. Y ahí es donde viene lo importante, la educación. Y los modelos de educación, porque creo el modelo educacional con que empezó Nacho, es el que a nosotros nos marca. ¿Qué tanto estabas tú preparado desde el principio para no repetir, para no hacer lo que el otro hace, sino para generar mi propia realidad? Eso es algo fundamental. Y ahí estoy de acuerdo con mi querido Andrés, cuando dice que efectivamente no hay dónde aprender a ser emprendedor. Pero es que ser emprendedor es autogestionarse, es el de tener objetivos permanentes, es el de retarse, es el de tener perseverancia, es el de saber que todo no está hecho, sino hay que construirlo, es el que saber que yo consigo algo después de saber hacer cosas. Es eso lo que nosotros deberíamos aprender en nuestro modelo de educación, pero no, lo que pasa es que nos enseñan a repetir cosas, y lo peor de todo es que nos califican, entre mejor repitamos, nos califican mejor. Y es ahí donde cuando nos enfrentamos en este mundo de emprendedores, nos estamos abocando y ahora no tengo a quién copiarle para repetir. Pues no, señores. Y ahí es donde yo quiero que empecemos a tener algo tremendamente claro, y es que nosotros, esos sueños, esas metas, eso que te hace vibrar todas las mañanas y te levanta de la cama, es el combustible que usted necesita hoy para salir adelante. El que te puede sacar de esto. Pero para ponerlo unir, sí, estoy de acuerdo en que necesitamos educación. Y el modelo de educación es fundamental. Pero como bien me lo pregunta Andrés, hasta ahora te la voy a responder, pues sí, hay una forma hoy como empresarios, generosos, un mundo de empresarios, que uno puede aprenderlo. El punto es cómo me conecto de ellos. Y tal vez Nacho nos puede ampliar al respecto. Por supuesto, y si entendemos entonces o nos queda claro que la educación es un proceso continuo, cabe la pregunta, ¿de quién es responsabilidad brindar educación? Algunos dirán que el gobierno, y por supuesto que puede ser una responsabilidad compartida. En México, como en algunos países de Latinoamérica, la educación o la mejor educación se tiene la percepción que es la que yo tengo que pagar porque hay universidades privadas que tienen el prestigio y hay la creencia que la universidad pública no es tan buena y por eso yo tengo que pagar por una educación. Pero aquí lo relevante no es poner sobre la mesa si en ciertos países la educación pagada es mejor que la pública, sino que lo relevante es que estamos en búsqueda constante de educarnos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a padres de familia decir, la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es la educación, es la universidad, que tenga armas para poder enfrentar al mundo? En otros países, y ahí seguramente tú nos podrás ampliar, Jairo, por la experiencia internacional que tienes, por ejemplo, en Alemania, uno tiene acceso a universidad pública de primer mundo, y aquel que no tiene la capacidad de dar el ancho de lo que le exige la universidad pública, está la oferta de la universidad privada que tienes que pagar porque no pudiste estar al nivel de los estudiantes que estuvieron en la universidad pública. Universidades, por ejemplo, de Estados Unidos que son famosas en todo el mundo, Harvard, Yale, UCLA, el MIT, etcétera, son estudios formales que en realidad hay que realizar una gran cantidad de inversión, pero lo relevante no es si yo tengo que invertir o no, sino que hay un punto de coincidencia, un común denominador en que al parecer a todos nos queda claro que la educación es un proceso relevante que nunca termina. Y leía, y sobre esto pediré ahorita sus opiniones a Andrés, Jairo, sobre un modelo educativo que ahorita están de moda. Seguramente habrán escuchado del famoso modelo educativo que están siguiendo en Finlandia, que se compone de 6 puntos. Entonces propongo ir mencionando cada uno de estos 6 puntos de manera breve para profundizar sobre el tema y ahondamos a esta posibilidad que tanto Andrés como Jairo ya nos adelantaron
de una alternativa que un grupo de empresarios está preparando para la comunidad de dueños de pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica para contribuir a su proceso de profesionalización. Entonces, ¿qué nos dice o qué nos plantea este modelo educativo de Finlandia? Punto número 1, fíjense qué interesante, Andrés, la educación es gratuita y es accesible para todos. ¿Qué tan relevante será esto, Andrés, como parte del éxito que tiene Finlandia como uno de los países con mayor felicidad de los que existen ahora en el mundo? Sí, claro, tremendamente relevante, porque ahí definitivamente se mide en función de la meritocracia. Y ya se saca el sesgo de definir, porque yo tengo más medio económico, puedo tener mejores resultados en la vida. Entonces, me parece tremendamente importante, porque aquí, lamentablemente, en Latinoamérica, la meritocracia no existe mucho y las redes de contacto son las más importantes. Así que, de todas maneras, es un modelo muy interesante a analizar. Lamentablemente, es un país que está bastante alejado de nuestra realidad, pero en el espíritu, claramente que es una excelente alternativa. Así es, incluso el transporte para que los niños vayan a la escuela es gratuito. Interesante modelo económico que están siguiendo los gobernantes. Punto número 2, Jairo, a ver cómo lo ves. En Finlandia hay un control muy estricto respecto a la formación docente de las personas que son encargadas de compartir conocimiento y brindar educación. Tienen buenos salarios y tienen una excelente preparación que tiene que ver con que en la medida que la persona que imparte esté mejor preparada, pues habrá más probabilidad que la persona que lo recibe también tenga posibilidad de adquirir mejores conocimientos y muy buena experiencia. ¿Qué opinas de este punto, Jairo? Yo creo que eso es una de las cosas que ojalá pudiésemos comentar y copiar en muchos países. Yo creo que el profesor, y más en edades tempranas, es un modelo, es alguien que quiere imitar, tiene mucha influencia en la formación de carácter, de mente y de espíritu, me atrevería a decir, de sus alumnos. Si son mejor y si son menores, pues mucho más incidencia. Y yo creo que ya se dieron cuenta que había que poner lo mejor de la sociedad para hacer eso. Creo que si hay algo, tal vez en tu documento lo puedas detallar, pero si hay algo importante en nada más, es que no es fácil ser profesor. Realmente tú tienes que tener unas habilidades muchísimo, no solamente de transmitir y comunicar, sino de ser persona, porque tú estás transmitiendo valores, tú estás generando motivación para seguir creciendo. Por eso hay niños que se aburren en unas clases, porque a quien ve al frente, ¿qué le ves? Pone una grabadora o habla él, es exactamente igual. Entonces, yo creo que eso es uno de los fundamentos de saber quién debe transmitir un conocimiento y cómo está preparado para transmitirlo. Y sobre todo, no es la manera, como decimos nosotros, muchísimos, no es entregarle pescado, es enseñarle a pescar, porque esas son las habilidades que hoy, en una crisis como la que estamos sufriendo, es la que va a necesitar ese que fue niño, hoy es adulto, que sepa defenderse. Por eso lo repito siempre, cuando a ti te enseñan a punta de aprender de memoria algo, pues toda la vida esperará que haya algo para mirar e imitar, cosa que no está sucediendo hoy, porque nadie tenía en mente cómo salir de una crisis de este tamaño. Todos salimos, los que están saliendo, es porque están haciendo diferente, porque están formados precisamente para salir a pescar en río revuelto. Y ahí lo dejo para profundizar más adelante con eso que terminé. Gracias, Jairo, y un saludo a Vane Granados, que dice: ya llegué, chicos, ¿de qué me perdí? Vane y el resto de las personas que nos escuchan, si no empezaron a escuchar la transmisión desde el inicio, estamos hablando de cómo devolver las esperanzas y los sueños a las empresas. Y entonces estamos poniendo sobre la mesa lo relevante que es el tema de educación. Y punto número 3 del modelo de educación finlandés: hay educación personalizada. Los profesores, aparte de tener la responsabilidad de fomentar el aprendizaje grupal, Andrés, tienen sesiones personalizadas con los alumnos para reforzar el proceso de aprendizaje. ¿Qué tan relevante será este punto? ¿Qué opinas?
Claro, es trascendental. Por ejemplo, te quiero exponer el caso acá en Chile. Acá en Chile las aulas en muchos colegios superan los 40 alumnos. En Finlandia no superan más de los 15 alumnos. Entonces, no sé qué es lo que pasa en países como México, pero créeme que en una aula con 40 alumnos, tener educación personalizada de un profesor se hace bastante difícil. Y por otro lado, lo que muy bien decía Jairo, efectivamente, en países como Finlandia, ser profesor es tener un tremendo estatus, porque se entienden que es una tremenda inversión para la sociedad tener buenos profesores. La pregunta es, en países nuestros, en Latinoamérica, ¿ser profesor te entrega un estatus? ¿Ser profesor es bien valorado? ¿Ser profesor te entrega una buena remuneración? Entonces va muy de la mano que lamentablemente los profesores muchas veces pueden tener la mejor vocación del mundo, pero cuando tienen que trabajar en 2 o en 3 colegios para tratar de obtener una buena remuneración, obviamente que el modelo se desvirtúa, porque ese profesor que trabaja probablemente en 2 o en 3 colegios no tiene 18 alumnos que el que tiene el profesor en Finlandia, debe tener 120 alumnos. Entonces, ¿cómo tú puedes entregarle alguna educación personalizada si el sistema ya te está obligando, para que tú puedas tener un sueldo digno, tener que tener varios colegios o varios cursos a cargo para poder armarte una buena renta como profesor? Claro, Andrés, y hay una cosa importante en este tema de educación personal, implícitamente por respeto, no porque veamos el beneficio de ser diferentes. Y eso es lo que yo quiero que todo emprendedor entienda. Su negocio tiene que ser un reflejo de su habilidad, que es diferente a la del vecino, a la de su competencia. Y eso es algo que debimos haber sido inculcados desde un inicio. La educación por diferencia se basa en que tú tienes unas habilidades mucho más desarrolladas que yo, y yo posiblemente tengo otras diferentes y desarrolladas, y que hace que de pronto en un complemento, sabiendo que nosotros como seres humanos tenemos que colaborar y no competir, nosotros nos meten en esa caja cerrada, como bien lo dices, de 40 alumnos, nos cortan por la misma tijera, pues nos creemos iguales y que tenemos que salir a pelear porque somos iguales cuando somos diferentes. Pero ya hoy somos adultos, y hoy es un elemento vital que tengamos conciencia de que esa diferenciación es lo que me va a llevar a salir de donde estoy, o de seguir creciendo si me ha ido muy bien. Adicionalmente, la universidad te prepara para salir a trabajar a grandes empresas. No te enseñan con la mentalidad que planteas tú, Jairo, esa mentalidad diferenciadora. Tú, cuando estás en la universidad, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen, lo que tú tendrías que hacer es irte a trabajar a Coca-Cola, a General Motors, a las grandes empresas, pero no te preparan y no te dicen, no te dan las chances. Yo les pregunto, hay muchas carreras, imagínense los mismos dentistas, los odontólogos, prácticamente el 70% de los odontólogos trabajan en una clínica que es de él, o trabajan para un emprendedor que termina siendo dueño de una clínica. ¿A cuántos odontólogos le están enseñando en la universidad administración? Ni siquiera le enseñan administración un semestre, nada. Entonces, es un bonito desafío. De acuerdo, pero déjame decirte cuál es la grandeza de México, Nacho. Y según el último censo empresarial del INEGI, hay alrededor de 6.400.000 empresas en México, oficialmente hablando, antes de la pandemia. Pero ¿sabe qué es lo grande? Porque me gustó ese comentario de cómo lo preparan o no. 5.6 millones de empresas son pymes o mini pymes. Entonces, gracias a Dios, aún con todo el esfuerzo que hacen en la educación para prepararlo o no sacarlo, todavía hay gente que cree en sí mismo, y el 94% de las empresas son empresas pequeñas. Eso es lo que hace grande este país, Andrés. Ya, ¿y cuántas universidades en México le enseñan a esas personas a prepararse para esas empresas pequeñas? Desafortunadamente. En realidad son pocas, pero entonces aquí entra la relevancia, que es
muy importante la educación que se imparte en grupos, como la educación personalizada, que es el punto número 3, educación personalizada. En mi proceso de formación en educación secundaria, yo tuve grupos de 56 personas. Y a conocidos les platicaba, somos 56, y me decían, ¿y por qué tan poquitos? Hay grupos de 100 o más personas. Entonces, creo que cumple una función la educación en grupos, pero sobre todo la personalizada tiene mucho que ver, y les vamos a platicar más de esto como parte del programa que tenemos para hoy. Cuarto punto, a ver qué opinan. Fomentan la pasión de la lectura. ¿Cuántos libros en promedio se leen en México? 3 o menos, y tal vez estoy siendo muy optimista. Allá en Finlandia los niños desde muy pequeños adquieren el hábito de leer 10 veces más. ¿Qué tan relevante será en un proceso de formación, ¿sí?, de un niño, de un adulto, tener un hábito de la lectura? Andrés, ¿qué opinas? Fundamental, fuente absoluta del conocimiento y fuente absoluta de la disciplina. Hoy veía los noticiarios, porque como ya son las 10 de la noche, ya vieron los noticiarios, y decían que acá en Chile es uno de los países donde los niños ven más YouTube que en ningún otro país del mundo. Y decían la importancia de que estos niños están forjados en función del like. O sea, yo soy un referente en la medida que el resto me valida, pero no por convencimiento propio. Entonces la educación claramente que es fundamental, y en este momento con tantas redes sociales nuestros niños se están alimentando intelectualmente de pura basura. Por eso en Latinoamérica estamos como estamos, y por eso en Europa el desarrollo que tienen los niños es a escala exponencial en comparación a lo que pasa en nuestros propios países. Así que de todas maneras, fundamental aprender en función de la lectura, y como te digo, crea muchísima disciplina para entender cómo poder optimizar tu día a día. Y destaco el mensaje que están mandando a su sociedad, ¿sí? Tu proceso educativo no solamente depende del otro, también depende de ti. Y por eso tienes que preocuparte por tú mismo, buscarte los medios para complementar lo que tú pudieras estar recibiendo en una institución formal. Entonces, un gran hábito. Y el siguiente punto, a ver qué opinas de esto, Jairo. A los niños, después de clases, no les dejan tareas para hacer en casa. Fíjate que es algo muy en línea con lo que hemos estado hablando. Hay un complemento. La vida gira en aprovechar todos los momentos, en generar espacios diferentes, en hacer variedad. Y a nosotros nos sentimos mal cuando no trabajamos 10 horas. Tiene mucho que ver con eso, porque salíamos de la escuela al colegio y nos ponían a trabajar para reforzar ¿qué? Y se nos olvidó vivir la vida, se nos olvidó que, por ejemplo, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, somos empresarios que se basan en relaciones entre personas. Hay que ser hábil en desarrollar relaciones entre personas, pero no nos mandaban a seguir con el cuaderno. Es más, yo, por ejemplo, me gustaba mucho hablar en la clase, poco probable, Nacho, pero me decían, no, usted tiene que concentrarse en lo tuyo. Y yo simplemente quería decir por qué lo estaba haciendo tan bien, no porque la niña de al lado fuera más bonita, sino porque lo hacía muy bien y quería aprender. No puede, tienes que hacerlo tú. ¿De dónde está el proceso de aprendizaje de un proceso? Un negocio inicia por establecer una relación entre dos personas. Cualquier cosa que hagamos, pues a eso es que tenemos que fortalecernos nosotros. Y de eso se trata, señor emprendedor, en este momentico. Si tú hoy no te consideras gran vendedor, es porque ni siquiera has pensado en esto que les estamos diciendo, de qué es la relación entre personas. Si te fortaleces en cómo ser una persona agradable en relacionarse, ahí empiezas a tener muchas ventajas. Entonces, claro que celebro eso, de que den espacio a tener otro tipo de experiencias y se acostumbra a esta persona a que tiene foco y se concentra en algo un tiempo y sale a disfrutar o a hacer otras cosas totalmente diferentes. Eso es vida. Sí, porque cada quien ya toma la decisión de ¿y ahora qué hago con mi tiempo libre? Siendo niño, la verdad es que las posibilidades son tantas que, bueno, quisiera uno regresar a esa época, pero como empresario,
justamente ahí está. ¿Qué hago con mi tiempo libre? Si es que lo tengo. ¿Soy empresario o soy autoempleado? ¿Sí? ¿Soy autoempleado? ¿Sí? ¿O me estoy solamente creando un empleo a veces con un nivel de jerarquía interesante porque soy el gerente, el director general, el CEO, pero mi empresa está en problemas cuando yo no me presento? Entonces es un buen tema para reflexionar y tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos para hacer lo que tenga que hacer en mi tiempo libre si lo tengo. Pero bueno, último punto, Andrés. En Finlandia, ¿sí?, los padres se comprometen a acompañar la educación de sus hijos. Fíjate qué relevante es esto. Hay un proceso de acompañamiento para asegurarnos que los niños están siendo educados de la manera correcta. En el rol de empresarios, te pregunto, Andrés, ¿será relevante o no tener a alguien que nos acompañe en nuestro proceso de formación empresarial? Claramente, porque como empresario, ¿con quién compartes ideas, con quién compartes las decisiones? Muchas veces, cuando tú llegas a la casa, después de una larga jornada y le planteas a tu esposa y empiezas a conversar con ella y te dice, pero vas a seguir hablando de temas de negocio. Entonces la señora, tú llegas a la casa y te dice, bueno, entonces voy a conversar otras cosas, porque entonces muchas veces los empresarios tratan de conversar con sus parejas, con el vecino, pero esta pareja o este vecino o el amigo muchas veces no han vivido la realidad que tú has vivido. Entonces claramente que en este proceso de acompañamiento hay muchas decisiones que el dueño de negocio la está tomando solo, y esas decisiones probablemente en muchos casos pueden significar la diferencia entre subsistir, tener una empresa exitosa, o definitivamente bajar la cortina. Entonces, claramente que en un proceso de educación siempre es importante poder estar acompañado por una persona que ya ha vivido ese camino o por una persona que tiene la suficiente expertise para poder brindarte un apoyo que sea de acuerdo a las expectativas y de acuerdo a las circunstancias que tu negocio necesita. Ese es un buen punto. Mire, yo lo complemento de esta manera. En tu empresa tienes personas. Vamos a ponerlo en el modelo de educación que nos está mostrando Nacho. Tú eres el papá. Ellos, lo que ellos vayan a hacer, la forma como vayan a construir procesos, a atender a sus clientes, a hacer, depende de ti, de que estés involucrado. Tú tienes una manera de hacer negocios en la empresa. Entonces, por eso lo relaciono con que tienes que comprometerte como líder y dueño de una empresa a que tus empleados se comporten como tú esperas, porque además, como pasa con el papá, tú quieres lo mejor para ellos, por eso los tienes, porque siendo sincero, si a ellos les va mal, ¿qué negocio tienes? No tienes nada. Entonces, así como el papá que mira que sus hijos crezcan con criterios y con el mejor, porque es lo que desea un padre, en la empresa, el líder empresarial, el dueño, usted, señor empresario, es el que se debe comprometer con la formación de estos empleados que tú has contratado. Totalmente relevantes sus comentarios, muchas gracias. Y mencionábamos al principio que el tema del día de hoy era ¿y cómo devolverle la esperanza y los sueños a tu empresa? Y con lo que hemos planteado hasta ahora, tal vez alguien se esté preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que has mencionado hasta ahora? Pues que coincidimos en el tema del proceso de educación importante para una buena formación que necesitamos como dueños de negocio. Y entonces, también alguien podrá estar pensando, bueno, pues sí, interesante lo que están haciendo en Finlandia para los finlandeses, pero ¿qué cree? Yo soy mexicano, yo soy chileno, yo soy argentino y no tengo la posibilidad de volver a nacer para irme a estudiar allá. No se preocupe, el modelo que les vamos a comentar a partir de ya nos puede dar acceso a las mejores prácticas que tiene el modelo finlandés y otros, y no es necesario irse a vivir a Finlandia para que yo, como dueño de negocio, tenga la posibilidad de acceder a un programa que me va a ayudar en mi educación para que pueda tener más armas y más elementos para tomar mejores decisiones en nuestro negocio. Entonces, ahora sí, Andrés, Jairo, les hago la invitación a que nos hablen un poquito más de esta fabulosa iniciativa que un grupo de empresarios de Latinoamérica está haciendo para contribuir con el proceso de profesionalización
de los dueños de pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica. Jairo, sí. ¿Qué nos comentas? Precisamente, yo creo que en estos momentos todos estamos sintiendo de quién podemos aprender. Y si yo le pregunto a todos, incluidos ustedes dos, de quién quisiera yo aprender, qué debo hacer en este proceso, cómo debo reforzar mi empresa, si me está yendo bien o si no me está yendo tan bien, o si la tengo afectada muchísimo por esto, seguro la respuesta va a ser de quien es hoy exitoso. Entonces lo que un grupo de empresarios, lo que ha hecho, grupos empresarios exitosos han dicho, ¿por qué no compartimos lo que nosotros hemos estado haciendo durante esta pandemia? Porque yo sé que esto le puede ayudar, porque somos convencidos de que nadie en este momento ha pensado que la salvación de esta pandemia es individual, es colectivamente, es de sociedad, es de un grupo de empresarios que podemos, porque si no, obviamente nos quedamos sin nada. Entonces, el modelo inicia con esta gran cosa, empresarios que lo están haciendo hoy bien, deseosos de ayudar a cómo hacerlos, de diferentes industrias. Muchos de ellos no nos conocíamos, muchos de ellos no se conocen, y de hoy, a través de este sentimiento de ayudar, han creado un proyecto de educación que tiene mucho de finlandés, pero ahora lo hablamos, como bien lo dice don Nacho, porque eso es por parte de la esperanza. Pero os quiero decirles solamente que este proyecto está hecho por empresarios exitosos de muchos países de Latinoamérica. Son más de 40 empresas diferentes queriendo ayudar. Andrés. Jairo. Cuéntame. No, interesante. El punto es que esta América que nosotros estamos es una América que vivimos una realidad muy similar, no solamente por efectos de pandemia, sino por efectos de idiomas, de idiosincrasia de cada uno de estos países. Y lo que muy bien han explicado Jairo y Nacho es que nosotros vamos a aprender las mejores prácticas de estos empresarios que están en México, empresarios en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, y estos empresarios, ahora aprovechando el tema pandemia, que ya el canal digital está absolutamente accesible para todos, nos van a entregar una serie de contenidos donde vamos a poder aprender específicamente de las grandes prácticas que hemos tenido en cada uno de estos países. Por lo tanto, de manera muy desinteresada, pero con un contenido alto de valor, le va a permitir precisamente a todas aquellas personas interesadas en poder conocer más, interesadas en poder lograr que su negocio pueda lograr mejores metas, poder participar de este tipo de iniciativas. Pero lo mejor, te lo dejo, Nacho, si yo me quiero escribir, ¿eso vale? ¿Qué hago? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuál es el costo de esto? Pues el costo, haciendo el primer paralelismo con el modelo que compartíamos hace rato, donde como primer lugar poníamos que la educación es gratuita, poner sobre la mesa que esto de manera altruista, de manera bien generosa por este grupo de empresarios exitosos que está poniendo sobre la mesa esta alternativa para el proceso de formación de los demás empresarios, en realidad el contenido es gratuito. ¿Sí? En otras circunstancias seguramente las personas que van a compartir contenido cobrarían y cobrarían muy bien, porque alguno de ellos ha dado clases en universidades o en otras instituciones para compartir este tipo de conocimiento. Entonces, hago la relevancia que el contenido es gratuito, y lo único que hay que hacer, Jairo, para responder a tu pregunta es inscribirse. Y si alguien se está preguntando, bueno, ¿y dónde me inscribo? Creo que también alguien estará pensando de quiénes son, por qué hacen lo que hacen y qué puedo hacer para inscribirme y participar en ese programa. Andrés, ¿qué nos comentas? Es muy interesante lo que tú estás planteando, Nacho, pero adicionalmente yo creo que más que un costo hay una inversión. Es la inversión que cada una de las personas tiene que lograr en tiempo para poder obtener mejores resultados. Esa es la inversión que nosotros le vamos a pedir en este proyecto. Porque no sacamos nada con, señor empresario, invitarte a que te inscribas si no le vas a dedicar el tiempo necesario para poder invertir en tiempo de calidad, para poder obtener más información, para poder tener mejores conocimientos. Por lo tanto,
ese es un alcance que nosotros queremos hacer en este proyecto, que es decir, ponemos a la disposición esta comunidad de 40 empresarios que les puedan entregar conocimiento a la comunidad, pero con el compromiso tuyo, empresario, emprendedor, de que efectivamente pongas en práctica estos conocimientos que esta comunidad te va a entregar para que efectivamente tu desafío pueda pasar al siguiente nivel. Y ahora sí, Jairo, compártenos cómo se llama esta iniciativa. Pues esta iniciativa se llama ProPyme Latam. Es algo Pro Evolution Pyme Latam. Es algo en el cual a mí cuando me invitaron, yo honestamente profundicé y dije, sí, es posible encontrar gente generosa que quiera compartir. Son muchas industrias, son muchas empresas, son diferentes países, son diferentes empresarios de diferentes, unidos por un deseo de ayudar. Entonces este Pro Evolution Pyme, PEP Latam, para que lo recuerden, y así va a ser la página que pueden accesar, se llama peplatam.com, es donde ustedes pueden inscribirse. Van a ver contenidos de muchos temas. Gente realmente exitosa en su negocio, que lo mejor es que no va a hablar de su negocio, va a hablar de las prácticas que hacen que su negocio haya sido hasta ahora exitoso, y es por eso donde usted puede aprovecharse. Y lo mejor, yo nuevamente resalto, siempre hemos buscado este tipo de oportunidades y creemos que ese es el mejor aporte de quienes estamos participando que hace grande esta iniciativa. Y déjeme hacer un comentario adicional, Ignacio. Estamos muy contentos que una de las personas que va a dictar estas charlas es Gonzalo de Radio Galo Televisión, de este emprendedor exitosísimo que tenemos aquí en la Ciudad de México, que es el que está hoy dirigiendo Radio Galo, fundador, y que hace que esto sea grande, porque empresarios como él, jóvenes, dinámicos, con deseos de ayudar, con mucha energía, es lo que hace grande esta comunidad, que creemos que todo el mundo va a aprovechar en toda Latinoamérica. Ignacio. Sí, gracias. Entonces, PEP Latam, que estará disponible esta semana, les estaremos informando exactamente cómo se llama nuestro sitio web, y estamos activando ya también las redes sociales para que nos sigan y estén pendientes de todas las cosas que hemos preparado para ustedes. Ya mencionamos contenido relevante en proceso de profesionalización. Habrá conferencias realmente relevantes, que haciendo el paralelismo con el modelo que comentábamos hace rato, que como punto número 2 decía, estricta formación docente. Todos y cada uno de los empresarios y empresarias que forman parte de esta comunidad están más que preparados para compartir el contenido que se va a compartir. Pero no solamente va a haber conferencias online, va a haber la posibilidad de que podamos aprender, como le mencionaba también el modelo de fomentar la pasión por la lectura, clubes de lectura en libros de negocios, donde cada quien tendrá la posibilidad de mantener una meta de leer un libro por lo menos por mes y tener la posibilidad o la oportunidad de discutirlo en grupo y aprender en grupo. ¿Qué otras cosas hemos preparado para las personas que tengan interés en participar en PEP Latam, Andrés? Hemos preparado una serie de charlas que se van a hacer, por supuesto, online. Ahí vamos a comunicarles respectivamente los horarios y una serie de talleres donde van a poder las empresas proyectar probablemente el futuro de su negocio de una manera mucho más sostenible en el tiempo. Y quiero, Nacho, complementar un poco lo que tú mencionaste, sí, que me parece muy, muy atingente, que muchas veces las universidades te enseñan mucho de la teoría y los profesores llevan enseñando la misma materia 10 o 15 años, no le quitan ni el punto ni la coma. La diferencia de PEP Latam es que son empresarios exitosos que han sabido llevar exitosamente su negocio incluso en temas de pandemia. Entonces yo les aseguro que probablemente hay muchas universidades
que en este momento están dictando cátedras de temas que están absolutamente obsoletos, porque con esta pandemia hay muchas cosas que quedaron en el baúl de los recuerdos. Esa es la diferencia que Pep Latam te da, que vas a poder interactuar con empresarios que ya están viviendo y que ya están entregando una serie de herramientas para poder trabajar de manera exitosa en plena pandemia, que eso es un valor agregado que en la universidad muchas de ellas no la vas a encontrar. De acuerdo. Hay una cosa importantísima que hay que resaltar de lo que podrá hacer todo empresario, es que siempre estamos buscando nuevas oportunidades, nuevos mercados. Entonces aquí habrán la oportunidad de interactuar con cientos de empresarios de toda Latinoamérica, esas sesiones de networking empresarial, en el cual, dependiendo de lo que tú quieras, también puedes conectarte, puedes conocer otras experiencias, puedes hasta conocer un cliente, puedes conocer un proveedor, nosotros no sabemos. Ese es algo que buscamos. Lo que mencionó Andrés, quisiera resaltar el tema de a veces hay que planear, lo que no se planea no lo vamos a lograr. Entonces, planeaciones con metodología sustentada, estructurada, que nos permita tener oportunidades. Y hay muchos de los empresarios que quieren ayudar, y si alguien está interesado en que le dé una opinión más precisa de su negocio, pues hay muchos de estos 40 empresarios que pueden darle un apoyo, una visión diferente. Entonces, hay muchas cosas que encuentras en Pep Latam y que realmente te invitamos a que lo tengas en cuenta como una herramienta fundamental para estos momentos, una visión diferente, un pensar diferente, un hacer diferente, con base en experiencias exitosas de 40 empresarios de diferentes rubros, de diferentes empresas y de diferentes países. Gracias, Jairo. Entonces, para ir concluyendo, mencionábamos algunos puntos relevantes del modelo educativo de Finlandia que podemos encontrar en Pep Latam. Educación gratuita, entre comillas, porque muy relevante lo que dice Andrés. Hay que invertir tiempo y hay que invertir actitud en realmente estar convencido de que necesita un proceso de aprendizaje. Punto número 2, estricta formación docente. Mencionaba hace rato, todas las personas que forman parte de esta comunidad tienen un nivel de preparación empresarial increíble. Es un programa hecho de empresario para empresarios. Número 3, habrá la posibilidad de brindar educación personalizada, no solamente grupal, interesante o no. Número 4, mencionábamos ya hace rato, vamos a fomentar fuertemente el hábito de la lectura. Y punto número 5, no existen tareas en casa. Previo, tengo que llevarme mucha tarea a mi empresa para que tenga la posibilidad de eventualmente construir un negocio comercial rentable que pueda funcionar sin que su dueño tenga que estar presente. Y cuando logremos eso, ahí sí podrá el dueño de negocio irse a su casa y no tener tarea que tenga que hacer para su negocio. Y último punto, habrá un proceso de acompañamiento que ayude a consolidar la propuesta de educación que Pep Latam está poniendo, amigo empresario, al alcance de tu mano. Entonces, Andrés, Jairo, comentarios finales para concluir el programa del día de hoy. Pues yo quiero simplemente resaltar, perdóname Andrés, simplemente resaltar que hemos hablado a nombre de 40 empresarios, diferentes industrias, que están invitando a ti con el deseo de ayudarlo en forma gratuita a que todos nos fortalezcamos en nuestro rol de dueño de negocios. Andrés. Importante, estos empresarios trabajan en distintas disciplinas, trabajan en temas jurídicos, trabajan en temas tributarios, trabajan en temas de marketing estratégico, marketing digital, lo que se les venga a la mente. Vamos a trabajar con ese tipo de empresarios, por lo tanto, nosotros queremos invitarlos a que participen en este tipo de reuniones, en este tipo de presentaciones que vamos a tener en Pep Latam, porque precisamente la idea de esta comunidad es entregar soluciones integrales para tu negocio que tiene que ver con las distintas temáticas que les comenté. Así que por mi parte, yo quiero, estimados, agradecerles la invitación. Para mí, me entretengo mucho. Ya eres de la casa, Andrés, ya eres de la casa. Aquí te esperamos todos los martes.
Muchas gracias, estimado. Ahí, aunque me signifique el matrimonio, no hay problema. Aquí me van a tener. Así que yo de partida me despido de ustedes. Muchas gracias. Al igual que Nachito, Jairo, que el equipo de Galo. Somos todos unos apasionados de querer ayudar, así que con la mejor disposición, para eso estamos y cuenten siempre, no solamente con nosotros, sino con toda la comunidad de PEP LATAM. Yo por mi parte me despido desde Santiago de Chile, son las 22:56, ya es una buena hora para ir a dormir, así que por mi parte muchísimas gracias y si Radio Galo me lo permite, el próximo martes aquí estaremos. Excelente, Andrés. Entonces, ya para despedirnos, poner sobre la mesa que recordemos que los empresarios tenemos la enorme responsabilidad de contribuir al crecimiento económico de nuestros países. Entonces, están totalmente invitados a participar en PEP LATAM, que estamos seguros les traerá muchos beneficios para sus empresas y muchos beneficios para su proceso de profesionalización. Buenas noches, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, un abrazo para todos. Sigamos extremando precauciones.